Estados Unidos. Se ha expresado en Colombia con los acuerdos de paz en Colombia y ahora está tratando de expresarse en Venezuela. Son dos políticas distintas. Una política de paz y una política de agresiones. Son las dos políticas que hay en América Latina. Nosotros somos, en este momento, víctimas y objetivos de la política de agresión. Y tenemos la mano tendida del Papa para la paz y para el diálogo, tal como esta institución, el ILA, fue creada para el diálogo y para la paz. Esta campaña de desinformación, esta campaña internacional, yo entiendo que les llega a todos ustedes, porque llega una sola voz. Hay un sesgo, no es una campaña objetiva, y es posible que por esa razón nuestra querida, apreciada, la honorable Marina Sereni haya sido influida por esta campaña y sin darse cuenta haya incurrido en un error al señalar que en Venezuela hay una crisis humanitaria. En Venezuela no hay crisis humanitaria. No, vergogna, derechos humanos. ¡Perdón! Yo tengo la palabra. Por favor. Yo tengo la palabra. Per favore, lasciamo... Yo tengo la palabra. Per favore. Y pido respeto. Solicito respeto. En Venezuela no hay crisis humanitaria. En Venezuela no hay crisis humanitaria. En Venezuela hay el deseo de apoderarse de Venezuela para quitarle su petróleo, como hicieron en Irak y como hicieron en Libia y como están tratando de hacer en Siria. Respeto el criterio de quienes tienen vergüenza y respeto el criterio de quienes no tienen vergüenza también. Un poco en torno a lo que fue la participación de Venezuela en esta actividad, la celebración de los 50 años del Instituto Ítalo Latinoamericano. Feliz mañana desde aquí, desde Venezuela. Muchísimo gusto aquí en Italia en este momento, son las 5:30 de la tarde. Estamos celebrando 50 años del ILA, fue creado en 1965. Fue una política de Amintore Fanfani desde Italia, entre otras cosas, para tratar de tender una mano hacia la situación de conflictos imperiales que se planteaban en América Latina entre Estados Unidos y el resto de América Latina. Algo así como un brazo tendido de Europa hacia América Latina. Y se construyó este instituto en donde están representados todos los países de América Latina. Hoy estábamos en la actividad y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, el lugar donde se estaba realizando este evento, dio unas palabras y en esas palabras señaló que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Evidentemente esperamos con todo respeto que terminara la agenda, que concluyera la agenda de los ponentes. Y una vez que concluyó la agenda de los ponentes, aproximadamente, posiblemente una hora, hora y media luego, solicitamos respetuosamente la palabra al presidente del ILA y al secretario general. No fue concedida y con el mismo respeto que ustedes oyeron, dimos esa opinión a los efectos de alertar a quienes estaban allí que en Venezuela no hay crisis humanitaria y que pensábamos incluso que no había ninguna mala intención en la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, sino que había sido influida, está influida por la campaña monstruosa y descomunal que se hace contra Venezuela en Europa. Interrumpieron, cuando señalé que no había crisis humanitaria, interrumpieron unas voces desde adentro, posiblemente unas 20 personas, de 100 personas que estaban allí, que empezaron, ustedes lo oyeron, a decir vergoña, vergoña, que traducido al español quiere decir vergüenza, eso es una vergüenza, ¿no? Como tratando de dejar de esa manera a Venezuela.
no solamente como embajador, como ciudadano venezolano. Sí, no es posible que nosotros dejemos pasar una intolerancia de esa manera en ningún lugar del mundo, y menos en un recinto como la Cámara de Diputados de Italia. Pedimos respeto y intervinimos, hicimos un señalamiento. El señalamiento es: no hay crisis humanitaria, lo que hay es una guerra por el petróleo de Venezuela, una guerra que está tratando de producir entre nosotros, a juicio de ellos, un enfrentamiento de hermanos contra hermanos, una guerra civil. Y estábamos en capacidad, atendiendo fundamentalmente a los dictados del Santo Padre, de asumir frente a eso el diálogo y la paz. Todo se silenció, todo quedó tranquilo, nos dieron excusas de parte de la mesa directiva, incluso la representante de Italia, la embajadora que representa a Italia en el ILE, nos dio excusas, se acercó, nos señaló que le parecía no solamente desagradable, sino irrespetuoso y descortés que alguien tratara de interrumpir a un delegado del ILA, el delegado de Venezuela. Esperamos allí dentro del Parlamento italiano, esperamos a que siguieran desarrollándose los actos, hasta que llegó el senador Casini. En ese momento nos levantamos porque el senador Casini ha vilipendiado, no hay otra expresión, la palabra es vilipendio, ha vilipendiado a Venezuela muchísimas veces, dentro y fuera del Parlamento. Nos levantamos, lo lamentamos muchísimo porque no queríamos irrespetar la representante del Parlamento, del gobierno italiano en el ILA. El ILA es el Instituto Latinoamericano. No queríamos irrespetarla, pero la presencia de Casini nos colmó el vaso. Hay veces en que la diplomacia no sirve para todo. No es posible tener tanta diplomacia, sobre todo los latinos que tenemos un poquito de sangre caliente, o por lo menos de sangre patriota. Embajador, ¿considera usted que este tipo de intervenciones son una provocación de la derecha internacional para malponer el nombre de Venezuela ante los organismos internacionales? Esta intervención precisamente que usted estaba teniendo y el cual fue interrumpida de esa manera. No quisiera calificarla como una provocación internacional. En honor a la verdad, no creo que eso llegue hasta ese extremo. Me parece que lo que ocurrió es que dentro del auditorio, dentro de la audiencia, dentro de las 100 personas que ven allí, habían algunos empresarios venezolanos a quienes se les debe. Hay deudas por los ferrocarriles, hay deudas por algunas otras cosas. Y aquí en Europa es muy común que cuando hay deudas o hay créditos y esas deudas no han sido canceladas aun cuando se haya pagado un poco más de la mitad, la gente piensa por las deudas y no piensa con la razón. Aquí es muy común que el dinero influya poderosamente en las opiniones de las personas. En este caso, quiero insistir que no fue institucionalmente la agresión a Venezuela, fue por parte de quienes estaban en el auditorio y posiblemente ellos influyeron sobre otras personas más. No fueron más de 20, pero ustedes oyeron los gritos que fueron ensordecedores y que en un sitio como ese, donde hay bastante acústica, bueno, parecía que fueran muchísimos. Eran aproximadamente 20 personas.